Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en este momento del día en el que te encuentres viendo este video. Este video vamos a ver y retomar este estudio del libro de los Hechos que hemos estado haciendo ya durante todo este año. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos la última vez, que es en Hechos capítulo 19. Y en esta ocasión vamos a leer Hechos capítulo 19. Vamos a leer a partir del verso 21, ahí por si gustas ir tomando tu Biblia y siguiéndome en esta lectura de la palabra del Señor y ver qué es lo que tiene para hablarnos Dios a nuestra vida en este momento. Primero que todo, quiero hacer una oración para poner este tiempo en sus manos. Si gustas acompañarme, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, gracias, Padre, por tu fidelidad. Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias por bendecirnos, Padre, y por darnos la oportunidad, Señor, siempre, Padre, de continuar escuchándote, Señor, de continuar meditando en tu palabra y aprendiendo de ella, Señor. Padre, te pedimos en este momento, Señor, seas con nosotros, Señor. Nos acompañes en este momento, Padre, y que lo pongas en tus manos, Señor, para que sea guiado por ti, Señor, y que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas, Señor, y que podamos ser llenos de tu Espíritu, Señor, y que podamos entender y comprender el mensaje que tienes para hoy en nuestras vidas, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por tu bondad, Señor, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí vamos a continuar, como te decía, con este estudio del libro de los Hechos. Hechos capítulo 19 del verso 21 en adelante te comentaba, ¿no? La ocasión anterior, como para recordar un poco en lo que nos habíamos quedado, ¿no? Veíamos como en los versículos que veíamos en la ocasión anterior que estudiamos este libro, ¿no? Como sucedía un acontecimiento, ¿no? de unos judíos, ¿no? Que querían realizar un exorcismo. Y esto pasaba, ¿no? Porque ellos veían cómo Pablo realizaba grandes obras y grandes milagros, ¿no? Por medio del poder de Dios que obraba en su vida, ¿no? Y ellos, al ver esta situación, ¿no? Intentaban también realizar estos mismos milagros, ¿no? Estos judíos que se dedicaban al exorcismo, ¿no? Intentaban retirar de una persona un espíritu maligno, ¿no? Invocando el nombre de Jesús, ¿no? Pero veíamos, ¿no? En ese momento que ellos lo hacían, ¿no? Con una intención o con un pensamiento como si fuera un hechizo, ¿no? Hablábamos que esta ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba llena de todos estos misticismos y este esoterismo que la rodeaba. Entonces estos judíos también estaban, digamos, como impregnados de todo esto. Y ellos, al ver que Pablo podía realizar grandes obras, no intentaban hacer esto, pero no podían, porque ellos lo hacían, como te decía, como una forma de un hechizo y no como una cuestión de que Dios obrara en sus vidas, ¿no? Pablo podía hacer estas obras porque, como te comentaba en esa ocasión, Pablo tenía un conocimiento de la palabra, ¿no? Y tenía un conocimiento de lo que Jesús había venido a hacer y quién era Jesús, ¿no? Y Dios estaba obrando en él, ¿no? En Pablo, en su vida, y Pablo tenía una vida entregada al Señor, ¿no? Y por esta razón él podía realizar estos grandes milagros, y por esta razón estos judíos, al no tener esa misma entrega a la vida del Señor, no podían realizar estos milagros, ¿no? Y esto traía grandes consecuencias a ellos, ¿no? Grandes daños físicos, ¿no? Al grado de que pasaron mucho tiempo para que estos daños que les causó esta persona pudieran sanar, ¿no? Pero también veíamos, ¿no? Cómo todos estos acontecimientos, ¿no? Servían para que mucha gente entendiera, ¿no? Y se diera cuenta que en su vida realizaban cosas y seguían cosas que no eran, digamos, agradables al Señor, ¿no? Y que si ellos, incluso había gente que se decía seguidora de Jesús que confiaba también en estos tipos de cuestiones de misticismos y de todo esto del esoterismo, ¿no? Pero al ver todo esto abrió su vista, ¿no? Les dio temor, pero ese temor de Dios, ¿no? Del que hablábamos. Y ellos empezaron y se dieron cuenta y empezaron a dejar todo lo malo que había en sus vidas. Prácticamente lo quemaron, ¿no? Estos hechizos y todo esto que ellos hacían lo quemaron.
y era como una forma, ¿no? de comprender y de aceptar, ¿no? Que estaban mal, ¿no? Y que tenían que cambiar, hacer cambios en su vida y entregar su vida por completo al Señor, así como Él se los pide, ¿no? Y esto es lo que veíamos la semana pasada. Ahora, si gustas acompañarme, como te decía, ahí a Hechos capítulo 19. Vamos a leer primero, quiero leer los primeros 2 versos, ¿no? Y hablar un poco acerca de lo que habla aquí, y después continuamos un poco más adelante, ¿no? Dice en Hechos capítulo 19, verso 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Dice: y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, ¿no? En estos primeros 2 versículos, como te digo, vamos a dejarlo por este momento ahí, ¿no? Estos primeros 2 versículos, vemos que Pablo planea hacer un recorrido por distintas iglesias, ¿no? Para seguir confirmándolas en este evangelio, ¿no? que él proclamaba de la salvación. Y pues llevar ayuda, ¿no? en todo lo que lo necesitaran, ¿no? Incluso económicamente. Por ahí la iglesia en Jerusalén pasaba en ese ámbito ciertas necesidades, y él planea hacer este viaje, este recorrido, primero para confirmar las iglesias, pero también para llevar la ayuda que ellos necesiten, ¿no? Incluso más adelante él intenta o planea, tiene la intención, ¿no? de hacer un viaje incluso hasta España, ¿no? Pero esta parte, ¿no? En algunas otras ocasiones yo he hablado, ¿no? que Pablo tiene esta intención constante, ¿no? de predicar la palabra, ¿no? Tiene estas ganas y este deseo constante de ir y hablar y predicar la palabra del Señor, ¿no? A pesar de todas las dificultades que él siempre presenta, ¿no? Estos disturbios que se le presentan, este rechazo por medio de muchos judíos, ¿no? Al llegar a las sinagogas, él siempre llega y predica la palabra y encuentra muchas veces rechazo, ¿no? Pero a pesar de esto, él sigue constante en su obra que le ha sido encomendada, ¿no? Y otra cosa que pensaba en este momento es que Pablo pareciera que siempre tiene en su mente, ¿no? Hacer la obra del Señor, ¿no? O hacer las cosas del Señor, ¿no? Porque me quedo meditando un poco en esto, ¿no? En que se presenta esta situación que te comentaba, que veíamos la semana pasada, y como te digo, muchas otras situaciones, ¿no? que él iba presentando durante todo su camino, ¿no? en el Señor, y a pesar de esta situación que se presenta con estos judíos que intentan hacer ese exorcismo, y cómo son dañados y todo esto, él pareciera que su primer pensamiento y en general en todas las situaciones que él presenta es: ¿qué más puedo hacer, ¿no? para seguir expandiendo el reino del Señor, ¿no? Pareciera que siempre en su mente lo tiene presente, ¿no? Y esto me lleva a meditar, ¿no? ¿Qué pensamiento tenemos nosotros, ¿no? acerca de lo que queremos hacer o lo que debemos hacer, digamos, en cuestión de las cosas del Señor, ¿no? ¿En qué está nuestro pensamiento? ¿En qué en qué está nuestra mente, digamos, ¿no? ¿En qué estamos pensando? ¿Cuál es lo que deseamos hacer, ¿no? Y todo esto me lleva a pensar un poco en lo mismo, ¿no? Que hablaba la semana pasada, en la ocasión anterior, perdón, y que hablaba yo te hablaba un poco de este temor de Dios, ¿no? Que le surgió a estas personas al ver estas cosas que pasaron con este hombre y estos judíos, ¿no? Y que este temor de Dios que te hablaba yo es un temor que no es un temor que te lleve a paralizarte, sino que es un temor que lleva a tenerte siempre presente a Dios en tu mente, ¿no? A buscarlo en todo momento y a buscar hacer siempre sus cosas o agradarlo, ¿no? Me parece algo relacionado con eso. Te hablo de que Pablo siempre tiene presente a Dios y hacer la obra del Señor, ¿no? Siempre lo tiene como claro, ¿no? Y siempre está pensando en qué más hacer para esto, ¿no? Incluso me parece un poco
relacionado, ¿no? con lo que hace poco hablaba el pastor, ¿no? De de a nosotros como creyentes, qué nos hace felices, ¿no? Qué nos satisface, ¿no? En dónde está nuestra felicidad, qué es lo que nos llena, ¿no? Y creo que hablando un poco de Pablo, yo creo que Pablo era feliz haciendo esto, ¿no? Haciendo toda esta obra del Señor. Era algo que lo llenaba, él que era algo que para él lo era todo, digamos, ¿no? Y por eso creo que al hacer esto, al estar en su felicidad en hacer en esto, por eso él siempre estaba constantemente pensando qué más puedo hacer, ¿no? Ya él había recorrido muchas ciudades, ¿no? Había ayudado a que el reino de Dios se expandiera, pero él no se detiene, ¿no? Él de inmediato piensa qué más puedo hacer, ¿no? Para seguir expandiendo el reino del Señor y haciendo crecer su obra, ¿no? Y creo que es, como te digo, tiene que ver con esta situación, ¿no? De que su pensamiento está en Él, ¿no? Su temor está en el Señor y su felicidad está en Él, ¿no? Él se llena y se goza en hacer estas cosas, ¿no? Y creo que por eso Él siempre está pensando en hacer la obra de Dios y meditaba en esto, en qué está nuestro pensamiento, ¿no? En dónde está nuestra felicidad, como comentaba el pastor, en dónde está nuestro gozo, nuestra alegría, qué es lo que nos llena, ¿no? A Pablo le llenaba hacer la obra de Dios y lo satisfacía, digamos, en todo momento, ¿no? Y creo que nosotros como creyentes también debemos tener ese mismo pensamiento constante, ¿no? En qué más puedo hacer, digamos, por agradar al Señor, ¿no? Por cumplir, ¿no? Con lo que Él nos pide. Y buscar en Él ese contentamiento y esa satisfacción y ese gozo como el que tenía Pablo, ¿no? Muchas veces nosotros, ¿no? Dedicamos muchos de nuestros pensamientos y de nuestras energías, ¿no? En otras cosas primero antes de lo que Dios nos pide, ¿no? De repente pensamos en lograr ciertos objetivos, en lograr ciertas metas, en hacernos de ciertas cosas, ¿no? En obtener a lo mejor más ganancias, ¿no? Y no es que, no estoy diciendo que esto esté mal, ¿no? Obviamente que esto no está mal, es parte, ¿no? De lo que, digamos, es nuestra vida, ¿no? Pero de repente podemos lograr todas estas cosas que nos proponemos, ¿no? Y va a llegar a un punto, creo yo, que muchas veces logras un objetivo, logras cierta meta, ¿no? Y después vas a querer más, ¿no? O logras cierta ganancia, ¿no? Y vas a querer más ganancia, ¿no? Y de repente creo yo que muchas veces puede pasar que a pesar de que logremos todas estas cosas, a pesar de que nos hagamos de todas estas cosas, ¿no? De repente no va a haber esa saciedad en nosotros, ¿no? Al contrario, muchas veces esto nos lleva a querer más y más y más. Incluso puede llegar a un punto, ¿no? Creo yo, en el que esto, en lugar de llenarnos, ¿no? Nos puede crear una frustración, ¿no? Porque incluso ponernos hasta tristes, ¿no? Porque no podemos, digamos, saciar obtener esa saciedad en nuestras vidas que nos tenga conformes, ¿no? Siempre vamos a querer más, siempre vamos a obtener más, ¿no? Y luego más aún si muchas veces de repente nos comparamos con otras personas, ¿no? Creo que siempre va a haber alguien que tenga más que tú, que sea más inteligente que tú, que tenga mejores, que por decirlo de algún modo, sea más inteligente que tú, ¿no? Por decirlo, por poner una palabra, ¿no? Y creo que debemos tener cuidado con esto, ¿no? Creo que debemos, como Pablo, ¿no? Enfocar nuestros pensamientos en Dios, porque sabemos que en Él podemos encontrar todo, ¿no? Todas nuestras necesidades van a ser suplidas por Él, ¿no? Podemos encontrar la saciedad que necesitamos y que nuestras vidas debemos tener, ¿no? Por eso creo que nuestro pensamiento, más allá de que debemos y podemos ponernos metas y logros y objetivos, ¿no? Creo que nuestro principal pensamiento siempre tiene que ser buscarlo a Él, ¿no? Y que por medio de Él podamos encontrar esa
esa saciedad y esa paz y esa tranquilidad que necesitamos, ¿no? Porque incluso muchas veces todo esto que logramos o queremos obtener nos puede traer un gran caos en nuestras vidas, ¿no? Mucho estrés, ¿no? Como ahora lo tenemos, ¿no? Y que incluso el pastor comentaba, ¿no? En teoría, ¿no? Nosotros como creyentes no deberíamos tener esa palabra en nuestro vocabulario. Este estrés no debería existir en nosotros, ¿no? Pero pasa, ¿no? Y es normal, ¿no? Creo, pero regresando a Él, pensando a Él, teniendo siempre presente el Señor, creo que puede esto disminuir este estrés, ¿no? Podemos encontrar esa paz, esa tranquilidad que necesitamos en muchos de los momentos de apremio que tengamos, ¿no? Pero después también podemos ver, ¿no? Que hay gente, o nosotros podemos ver a nuestro alrededor que hay gente que basa mucho de su felicidad y de su alegría, ¿no? En las cuestiones económicas, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver un poco en los siguientes versos. Si gustas, vamos a continuar en el verso 23 ahí de Hechos capítulo 19 y le vamos a dar hasta el 28. Si gustas acompañarme ahí, dice Hechos 19 verso 23, perdón, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Hasta aquí vamos a quedarnos por ahora. Y lo que vemos en este verso, ¿no? En estos versos que acabamos de leer, ¿no? Es que se nos dice, ¿no? Que se crea un gran alboroto por este platero llamado Demetrio, ¿no? Él argumentaba, ¿no? Que Pablo estaba, digamos, persuadiendo a la gente y de sus creencias, digamos, ¿no? Y lo estaba haciendo, digamos, que cambiar, ¿no? De su pensamiento. Y él argumentaba que se podía, digamos, como perder este culto, por decirlo de algún modo, a esta diosa Diana en la que ellos creían, ¿no? Pero incluso va más allá, ¿no? Dice que se puede perder la majestad de esta diosa y de su templo, ¿no? Este templo, el templo de Diana, en ese momento era un gran templo, era una gran construcción, ¿no? Incluso este templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Entonces él aboga por eso, ¿no? Para persuadir a estas gentes y hacerles, digamos, comprar su idea, ¿no? Pero en realidad lo que él estaba haciendo no era realmente preocuparse por el culto a Diana o por el templo, digamos, sino porque la gente dejaba de creer y él se dedicaba a hacer, digamos, estos templos en miniatura o figuras de la diosa Diana y las vendía, ¿no? Y obtenía grandes ganancias por esto, ¿no? Incluso ahí dice en el verso 25, dice: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, ¿no? Entonces obtenían grandes ganancias a partir de esto, y esto era lo que él le preocupaba realmente, ¿no? Pero él argumentaba otras cosas con tal de que la gente, los demás plateros, apoyaran y fueran digamos, a sacar a Pablo de ahí, y a todos los seguidores de Jesús que se dedicaban a predicar la palabra, ¿no? Y esto también me lleva a pensar otra cosa, este tema de las riquezas y relacionado con lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Dice que ellos obtenían sus riquezas, y pareciera aquí que en esta parte, ¿no? Este hombre, su pensamiento está enfocado en las riquezas, ¿no? En las riquezas económicas, ¿no? Digamos, en el dinero, en la plata, ¿no? Y esto me lleva a pensar que donde nosotros tenemos nuestra riqueza, nosotros como creyentes, ¿no? En dónde podemos encontrar nuestra riqueza, o dónde están las riquezas. Incluso tú te puedes cuestionar en este momento, ¿no? En dónde está mi riqueza, ¿no? ¿Qué es lo que a mí
digamos, me hace rico en este momento, ¿no? Rico en todos los aspectos, no nada más en el tema económico, ¿no? Porque él era su preocupación. La preocupación de Demetrio realmente era que iba a perder su trabajo y iba a dejar de ganar mucho dinero, ¿no? Porque dice incluso que daba no poca ganancia a los artífices, como te digo. O sea, ellos ganaban mucho dinero con esto, y esto era realmente lo que lo preocupaba, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros vemos, como te decía, que muchas personas basan su felicidad y su alegría y su paz y su tranquilidad en el tema económico, ¿no? En el dinero específicamente, ¿no? Y creo que este es el caso de este tal Demetrio, ¿no? Pero no solamente lo podemos ver fuera, digamos, del ambiente cristiano, ¿no? Incluso en el cristianismo, incluso lamentablemente hay algunas enseñanzas que se dan basadas en este tema y que realmente están alejadas de lo que realmente Dios quiere, ¿no? Pero hablando un poco de esto, ¿no? Y meditando en esto, creo que nosotros debemos tener cuidado con este aspecto, ¿no? De dónde, en qué depositamos, digamos, nuestra esperanza, como comentaba también incluso el pastor, ¿no? Y en dónde depositamos nuestra felicidad, en dónde está nuestra riqueza, ¿no? Y como te comentaba en la anterior ocasión, no es que no sea, como te comentaba hace un momento, perdón, no es que sea malo, ¿no? Buscar prosperar, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Creo que lo complicado o lo delicado, digamos, ¿no? Es en cuestión de en donde tenemos nuestras prioridades, ¿no? Y al respecto de esto, quisiera leer un versículo de la Biblia, si gustas acompañarme ahí. Quisiera ir a Timoteo, en primera de Timoteo, perdón, en capítulo 6, verso al 8 al 10, y que nos habla un poco de este tema de las riquezas y del cuidado que debemos tener nosotros como creyentes, en dónde ponemos o en dónde están nuestras riquezas, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 6, verso 8 al 10 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y quisiera agregar otro versículo al respecto de esto. Este versículo es muy conocido, ¿verdad? Pero me gustaría recordarlo un poco, ¿no? Para tenerlo siempre presente, ¿no? Y que pueda ser de bendición en nuestra vida. En Mateo capítulo 6, versos 19 y 21, su palabra nos dice, ¿no? Mateo 6, verso 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro de este hombre estaba en el dinero, ¿no? Creo yo. Y ahí estaba su corazón, ahí estaba su pensamiento, ¿no? Ese era su único pensamiento, de este Demetrio, ¿no? Y ahí se encontraba su tesoro, ¿no? Y por eso te digo que nosotros debemos tener cuidado con esto, ¿no? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro tesoro, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón, ¿no? Nuestro tesoro, dice, debe estar en el cielo, ¿no? Como dice ahí en su palabra, ¿no? Debemos hacernos tesoros, buscar hacernos tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿no? Y agregando todavía más, quisiera regresar un poco a esta primera de Timoteo 6:8, porque después de en el verso 11 nos dice algo más al respecto de esto. Dice, digamos, que cuál debería ser nuestra actitud o nuestro pensamiento al contrario de esto que te estoy hablando. Dice en primera de Timoteo capítulo 6, ahora el verso 11 y 12 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice en el verso 12: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado,
habiendo hecho la buena profesión delante de los muchos testigos. Nuestro pensamiento debe estar en lo eterno, digamos, ¿no? Nuestra fe, decía el pastor, ¿no? Debe estar enfocado en esto, ¿no? En la eternidad, ¿no? En la vida eterna que nos ha sido dada por medio del sacrificio de Jesús, ¿no? Y creo que ese pensamiento, ¿no? Es el que debe de estar más siendo constante en nuestra vida, ¿no? Como dice ahí en el verso 11, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, ¿no? Buscar siempre hacer esto y que nuestro pensamiento siempre esté en esto y buscar siempre hacer y agradar a Dios, ¿no? Y creo que porque podemos ver, ¿no? Como en otras ocasiones te he comentado, ¿no? Podemos ver el fruto de hacer todas estas cosas, ¿no? Como lo podemos ver ahí mismo también en Hechos 19, ¿no? Dice en el verso 26, dice que, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, dice, no solamente en Éfeso, sino en muchas partes de Asia, casi prácticamente en toda Asia nos dice, ha apartado a mucha gente con persuasión. O sea, Pablo, al realizar esta obra, al ser constante en hacer la obra del Señor, en tener siempre presente en su mente, buscar hacer su obra, ¿no? Y ver qué más puedo hacer por Él, ¿no? Para agradarlo, para glorificarlo, para honrarlo, obtenía grandes frutos, a pesar de que también presentaba muchas dificultades. Por otro lado, podemos ver también que obtenía grandes frutos y lograba hacer que mucha gente se diera cuenta, ¿no? Que estaba equivocado en su forma de pensar, en su forma de hacer, abría los ojos de mucha gente, ¿no? Y ganaba muchas almas, ¿no? Para el reino de Dios, ¿no? Y nosotros, y en eso estaba su contentamiento de Pablo, ¿no? En eso estaba su felicidad, en eso estaba su gozo, ¿no? Y nosotros hemos sido llamados a ser como Jesús, como Pablo, como todos los apóstoles que hicieron grandes cosas en la obra de Dios, por la obra de Dios. Creo que nosotros debemos enfocar nuestro pensamiento también en agradarlo, ¿no? En buscarlo a Él siempre. Y que por medio de lo que nosotros hagamos podamos traer grande bendición a la vida de la gente y podamos ayudar a la gente en sus momentos de necesidad, ¿no? Yo creo que en estos momentos, ¿no? Podemos notar que hay una gran necesidad, ¿no? Y no solamente en el tema que estamos viviendo actualmente de la pandemia, ¿no? Sino en muchos aspectos, ¿no? De repente incluso esta situación de la pandemia nos ha hecho olvidarnos de muchas otras cosas, ¿no? Estamos escuchando tanto de esto que nos olvidamos que hay otras grandes necesidades también a nuestro alrededor, ¿no? Y no solamente en la gente que no conocemos, ¿no? Porque podemos ver historias y ver noticias, ¿no? De gente que está pasando situaciones difíciles y decir nosotros y darnos cuenta y pensar que hay una gran necesidad en este momento, ¿no? No solo económica, sino también, y creo yo principalmente, por decirlo de algún modo, hay una gran necesidad moral o espiritual, ¿no? De que la gente entienda muchas cosas, ¿no? Y no solo en las noticias, como te digo, sino también alrededor nuestro, ¿no? Tal vez nosotros vemos más allá, pero si vemos alrededor nuestro, en la gente cercana, podemos encontrar gente también que se encuentra en necesidad, ¿no? Familiares, ¿no? Amigos, conocidos, gente de nuestro trabajo, de nuestras escuelas, ¿no? Siempre, si nos detenemos un momento, ¿no? Como te he comentado otras veces, ¿no? Si nos detenemos un momento y nos ponemos a pensar y ver y analizar lo que pasa a nuestro alrededor, podemos ver que cerca de nosotros hay gente que se encuentra con una gran necesidad, no solo económica, sino también espiritual, emocional y moral, ¿no? Y si nosotros enfocamos nuestros pensamientos y nuestras energías y nuestra fuerza en predicar la palabra del Señor, en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, en continuar con su obra, ¿no? En alcanzar a más gente, ¿no? Podemos realmente traer una gran ayuda a estas personas y traer gran bendición a sus vidas, ¿no? Así como Dios ha bendecido tu vida, tú puedes bendecir la vida de las personas, ¿no?
por medio del poder de Dios y del Espíritu de Dios que está en ti, ¿no? Y puedes realmente hacer que esta gente pueda encontrar esa paz y esa tranquilidad o que pueda suplir esa necesidad por medio de Dios. Si tú vas y compartes lo que ha hecho Dios en tu vida y lo que puede hacer en la vida de ellos también, ¿no? Creo verdaderamente que Dios puede arreglar cualquier cosa, ¿no? Cualquier situación que se presente, Él la puede restaurar. La vida de la gente, por más mal que se encuentre, yo creo verdaderamente que Él puede arreglarla, ¿no? Y creo que para Él no hay imposibles, ¿no? Entonces, si tú estás sabiendo o conociendo a alguien que está en necesidad, yo creo que es importante que lo ayuden, ¿no? Y qué gran ayuda es hacerle ver que Dios puede bendecirlo y ayudarlo en cualquier situación que se le presente, ¿no? Puede suplir cualquier necesidad y puede ayudarte en lo que sea, ¿no? No hay imposibles para Él. Y no hay situación y no hay persona que no pueda cambiar y restaurar y hacerla una nueva persona, ¿no? Y con esto termino, ¿no? Esto es lo que Dios ha traído a nosotros en este momento para hablarnos, ¿no? Y como siempre te comento y de verdad espero, ¿no? Que esto que Dios ha traído a nosotros en nuestras vidas a hablar por medio de su palabra sea de gran bendición y que puedas compartirlo con alguien, hablarlo, platicarlo con alguien que tú creas que es necesario que lo sepa y que pueda traer ayuda a su vida y que pueda cambiar su vida, ¿no? Como te digo, con esto termino. Quiero cerrar como siempre con una oración para agradecer por este tiempo. Si gustas acompañarme, cierra tus ojos y oremos para agradecer por esto. Señor, gracias, Padre, por tu bondad. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por bendecirnos, Señor, por ayudarnos, Señor, por cambiarnos, Señor, por restaurar nuestras vidas, Señor, por siempre estar ahí para nosotros, Señor, y por siempre suplir cada una de nuestras necesidades, Señor. Padre, te pedimos, Señor, en este momento que pongas ese pensamiento siempre en ti, Señor, que pongas en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, Señor, esa necesidad, Padre, de siempre buscarte, Señor, de siempre tenerte presente en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, Señor, y de tener esas ganas y esa valentía, Señor, para siempre, en todo momento y en cada situación que se nos presente, poder compartir tu evangelio, Señor, tu palabra y lo que has hecho en nuestras vidas con todo aquel que lo necesite, Señor. Te agradecemos, Padre, por ser tan fiel, Señor, por ayudarnos siempre, Señor, y por bendecirnos siempre, Señor. Te lo pedimos, Padre, en este momento, Señor, y te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por escucharme. Si Dios quiere, ahí nos estamos viendo. Dios los bendiga.